Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video número 300 de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y justamente hablaremos del origen real y origen aparente de los pares craneales. Es el último video, por cierto, que haré de los pares craneales. Vean que ya en total hice como 22, 23, 24 videos y bueno, me alegra muchísimo haber llegado a los 300 videos y aún seguimos haciendo videos a diario para poder terminar la materia a tiempo. Bueno, a tiempo realmente para mí, pero ya llevo bastantes años haciendo contenido anatómico. Entonces, ya los orígenes reales y aparentes de los pares craneales están descritos con cada par craneal. Pero hay alumnos que a veces necesitan rápidamente saber cuáles son todos los orígenes reales y los orígenes aparentes. Por eso se los voy a dar a manera de resumen en este video. Primero, tenemos que conocer qué es el origen real. El origen real, como su nombre lo dice, es el sitio anatómico, o sea, es el sitio donde realmente están originándose los nervios, aquellos que, por ejemplo, son motores, tienen núcleos, donde sale, digamos, la orden que va a decirle al nervio que haga su acción. Es donde están las fibras de origen de, en el caso de los nervios motores, de ese nervio. Pero también es el sitio anatómico donde llegan los nervios que son sensitivos, ¿ok? Donde hacen la sinapsis. Generalmente estos centros, que es lo que denominamos orígenes reales, son núcleos. Y para la mayoría de los pares craneales, estos núcleos están a nivel del tronco encefálico. Los únicos dos nervios que se salen de este origen real en el tronco encefálico son el olfatorio y el óptico, que tienen sus orígenes reales fuera del tronco del encéfalo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí hay una confusión mucho entre distintas escuelas anatómicas. Algunos dicen, desde el punto de vista sensitivo, que el origen real son los núcleos sensitivos que están a nivel del tronco encefálico, todo lo que ven aquí en azul. Pero cuando leen algunos otros libros te dicen que el origen real realmente es el lugar donde se origina sensitivamente el nervio, porque como son núcleos sensitivos se supone que los nervios están llegando, pero es porque anterior a su llegada ya se originaron de algún lugar. Entonces por eso van a leer a veces en algunos textos que hablan de los orígenes reales, esto pasa con los nervios sensitivos, en el tronco encefálico, y otros textos te hablan de sus orígenes reales fuera del tronco encefálico. Entonces es una gran diferencia. Yo lo voy a tomar más como lo habla el Latarjet, y el Latarjet, la mayoría de los núcleos sensitivos, los del tronco encefálico, son los que toma como origen real. Muy bien, ya recuerden entonces que las excepciones son el primer y el segundo par craneal. Cuando hablemos de origen aparente, bueno, es el origen donde aparentemente se está originando el nervio. O sea, es el sitio anatómico que para la mayoría de los pares craneales es el tronco encefálico, donde yo comienzo a ver el nervio, donde él emerge, ¿ok? Donde macroscópicamente yo lo veo. Por supuesto, no puedo ver su núcleo de origen, porque es algo microscópico, es algo que está en, digamos, en las profundidades del tronco del encéfalo, pero es el lugar donde yo comienzo a ver el nervio como tal. A eso es lo que denominamos el origen aparente. Nuevamente, el primer y el segundo par craneal, que van a ser las excepciones de todos los pares craneales, en este aspecto me refiero, tienen sus orígenes aparentes fuera del tronco encefálico, ¿ok? Porque ellos no son consideradas estructuras, digamos, derivadas del tronco encefálico, sino que son consideradas unas prolongaciones realmente del telencéfalo. Vamos a comenzar entonces hablando de cada par craneal y de manera rapidita le digo su origen real, su origen aparente y más o menos para que sepan las funciones de cada origen, porque vamos a ver pares craneales que tienen un núcleo, pero vamos a ver pares craneales que tienen hasta 4 o 5 núcleos. Entonces, de manera general, quiero hablarle de cómo están compuestos los núcleos motores y cómo están compuestos los núcleos sensitivos. Los núcleos motores, que este libro el Netter los pone en rojo, se van a disponer en dos columnas. Una columna medial, que está más cerca de la línea media, ven como aquí se la sombreo en verde, que es la encargada de inervar los músculos estriados de origen somítico. ¿Okay? Es el músculo estriado esquelético realmente normal. Vamos a ver al tercer par craneal, al cuarto, al sexto y al duodécimo, es decir, al oculomotor común, al patético o troclear, al sexto que es el abducens y al duodécimo que es el hipogloso. Ellos se encargan de inervar músculos de origen somítico. ¿Por qué lo vamos a diferenciar? Porque la columna lateral, que aquí se las pongo en amarillo, estamos hablando aún de los núcleos motores, es la que se encarga de inervar los músculos denominados branquioméricos, que son los músculos derivados de los arcos branquiales o de los arcos faringios. ¿Okay? Entonces ellos van a ser el quinto par craneal,
vamos a ver al séptimo par craneal y a través de este núcleo, que sería el núcleo ambiguo, a el noveno, al décimo y al undécimo par craneal. Entonces vean que importa muchísimo la disposición de estas columnas porque ya te van a decir más o menos qué grupos musculares van a inervar. Eso ya tiene una connotación muy embriológica. Desde el punto de vista sensitivo, también vamos a ver que se disponen en dos columnas, pero un poco invertidas. ¿Por qué? Porque en este caso la columna medial, que está dada por el tracto solitario, es encargada de inervar las estructuras de origen mesodérmico o endodérmico. ¿Ok? Más o menos similar a lo que hablábamos de los arcos branquiales. Bien, mientras que la columna lateral, los que llegan al tracto solitario van a ser el séptimo par craneal, que es el facial, el noveno, que es el glosofaringeo, y el décimo, que es el vago. En cambio, en la columna lateral, que está dada por todo lo que es ese tracto del trigémino, ese núcleo sensitivo del trigémino, que vean que es bastante largo, por eso lo llamamos trigémino espinal, es el que es encargado de recibir la sensibilidad de las estructuras de origen somítico, ¿okay? Por ejemplo, como la cara. Y está dada entonces prácticamente por las aferencias principalmente del quinto par craneal. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar entonces hablando del nervio olfatorio. Hablamos de su origen real y aparente de manera cortita. Y así seguimos con todos los 12 pares craneales, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y formas parte de los más de 247.000 suscriptores, ya casi llegando a los 250.000, al cuarto de millón. Y bueno, así haces crecer un poco más el canal y además tienes acceso a los 300 videos de anatomía que hasta el día de hoy vas a encontrar allí. Hablamos del nervio olfatorio, primer par craneal. Su origen real van a ser las células bipolares que se encuentran, vean, en el espesor de la mucosa olfatoria. Su origen aparente, que es el lugar donde yo empiezo a ver lo que él emerge del encéfalo, realmente es donde está llegando, es la cara inferior del bulbo olfatorio. Recuerden que el nervio olfatorio realmente es desde los receptores hasta el bulbo, porque aquí se llama bulbo y después se llama tracto. Entonces por eso que se dice que es el origen real, que es donde realmente se originan las fibras, y su origen aparente donde él está entrando en el encéfalo, que es a nivel del bulbo olfatorio. Cuando hablamos del nervio óptico, vemos que su origen real es a nivel de las capas de células ganglionares de la retina. ¿Okay? Recuerden que el nervio óptico va desde aquí, desde el ojo, hasta el quiasma. Entonces su origen aparente va a ser cuando él penetre en el quiasma, específicamente en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Vieron que es bastante fácil estudiar de manera resumida origen real y origen aparente. Recuerden que estos dos nervios, vean que sus orígenes reales realmente están muy fuera del tronco encefálico y que son nervios que, digamos, son considerados prolongaciones teleencefálicas. ¿Okay? Para diferenciarlo de los otros pares craneales, son netamente sensitivos los dos, solamente captan estímulos. Luego tenemos el nervio oculomotor común. Este nervio oculomotor común, tercer par craneal, también lo llaman motor ocular común, tiene dos núcleos. Un núcleo, que aquí sí lo pongo en verde, que lo vamos a ver en la columna medial, que es el núcleo somatomotor, porque inerva músculos de origen somítico, como son la mayoría de los músculos de la cavidad, digamos, oftálmica, la cavidad ocular. ¿Ok? Y luego tiene un núcleo parasimpático, que se los pongo en amarillo, que lo llamamos núcleo parasimpático accesorio, o tiene un epónimo muy famoso, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es el encargado de controlar las funciones parasimpáticas que lleva el tercer par craneal, sobre todo con respecto a la pupila y sobre todo con respecto al músculo que se encarga de regular al cristalino. Entonces estos ambos músculos, que serían los orígenes reales del oculomotor, se encuentran a nivel mesencefálico. Vamos a ver que solamente dos pares tienen núcleo en mesencéfalo, que es el tercero y el cuarto. El origen aparente, bueno, cuando lo comienzo a ver, vean que es en la cara anteromedial del pedúnculo mesencefálico, también llamado pedúnculo cerebral. En esa fosa, donde ellos están emergiendo, se denomina la fosa interpeduncular. ¿Okay? De hecho, hay un surco que lo denominamos a veces con el nombre de surco oculomotor, justamente por el origen aparente de este nervio. Vean que es donde yo lo comienzo a ver. No puedo ver su núcleo. Luego tenemos el nervio patético troclear, que es un nervio que también se encuentra en las profundidades del mesencéfalo, con un único núcleo que es un núcleo motor,
es parte de la columna medial motora porque inerva un músculo que realmente es de origen, digamos, somítico, como lo es el oblicuo superior del ojo. Es el único par craneal cuyas fibras se van a decusar. De manera que cuando veamos el origen aparente, cuando yo vea, por ejemplo, esta es una visión posterior del tronco en el encéfalo, cuando vea el nervio troclear izquierdo, realmente su origen real es un núcleo que está del lado derecho. Y el núcleo del lado izquierdo, en este caso, va a tener como origen aparente el nervio troclear del lado derecho. Es el único nervio que se decusa en sus fibras. Se decusan antes de emerger. Entonces su origen aparente es en la cara posterior del mesencéfalo por encima del velo medular superior. ¿Okay? Entonces los únicos dos núcleos mesencefálicos son realmente el tercero y el cuarto. Vamos a hablar ahora del trigémino, tiene muchísimos núcleos. ¿Okay? Tiene 4 núcleos en total. De hecho, 3 de esos 4 núcleos son sensitivos porque sabemos que el trigémino es un nervio predominantemente sensitivo. Digamos, núcleo sensitivo es un tracto largo que lo llamamos tracto espino-mesencefálico del trigémino porque va desde la médula espinal hasta el mesencéfalo. Ven que es muy largo. Entonces, estos núcleos sensitivos, que van a ser 3, lo vamos a dividir, es el mismo tracto dividido en 3 zonas. Primero hablamos del núcleo espinal, que se encuentra en el bulbo raquídeo, tiene que ver mucho con la captación de la sensibilidad termoalgésica, es decir, calor y frío. Luego tenemos el núcleo principal, que se encuentra ya a nivel de puente, ¿ok? Tiene que ver más con la sensibilidad, digamos, de tipo general. Y luego tenemos el núcleo mesencefálico, que es el más superior, que este núcleo mesencefálico tiene que ver más con la propiocepción y con la sensibilidad de tipo profunda. ¿Okay? Este núcleo espinal se le da mucho la connotación a veces de la sensibilidad para el dolor. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que les digo que depende del libro que lean. Algunos libros te van a decir que estos son el origen real del trigémino, pero otros te dicen que no, que el origen real está en el ganglio del trigémino, ganglio de Gasser, que es donde están, digamos, el origen de estas fibras nerviosas que están entrando al mesencéfalo. En cambio, las motoras salen del mesencéfalo, ¿okay? Del tronco encefálico, en dado caso. El núcleo motor, que también tiene un componente motor, el trigémino, que viaja con el mandibular para los músculos masticatorios principalmente, se encuentra a nivel del puente. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál es el origen aparente? ¿Cuándo comenzamos a ver el nervio trigémino? Bueno, lo vemos en la cara anterolateral del puente, él penetra el espesor del puente. Pasamos ahora al sexto par craneal, que es el nervio abducens, es un nervio solamente motor, tiene un núcleo motor que se encuentra específicamente a nivel del rombencéfalo, en la parte más posterior realmente del puente. Y la emergencia, digamos el origen aparente de este nervio abducens, también llamado oculomotor externo, es en el surco médulo-pontino. Es el surco que está entre la médula oblongada, que es el bulbo raquídeo, y el puente. Es de ese surco médulo-pontino vamos a ver que emergen 3 pares craneales. Él es el más medial de los 3. ¿Okay? Es el más medial de los 3. Y como esto también médula oblongada lo llamamos bulbo raquídeo, a veces van a ver el nombre como surco bulbopontino. Es el mismo médulo-pontino o bulbopontino. Luego tenemos al nervio facial. Este nervio facial también tiene varios núcleos. Primero le hablo del núcleo motor del facial, que se encuentra en la parte, digamos, del puente, a nivel del rombencéfalo. Tiene un núcleo que es sensitivo sensorial, que es el encargado de la función gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, también de la sensibilidad de la lengua. Y este núcleo sensitivo sensorial es parte del tracto solitario. Vamos a ver que aparte de eso tiene 2 núcleos parasimpáticos, uno que es el salival superior y otro que es el lagrimal, que no se ve en la imagen porque dicen en los libros que es la parte más inferior del salival superior, núcleo lagrimal. Estos núcleos parasimpáticos realmente del facial se encargan, el salival superior por su parte se encarga de inervar las glándulas submaxilar y la sublingual, y el lagrimal la glándula lagrimal. Olvidé comentarles que, bueno, es sabido que el núcleo motor es el encargado principalmente de los músculos de la expresión o de la mímica facial. El origen aparente del nervio facial, que él está conformado por 2 componentes, digamos un nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio. Ambos salen del surco médulo-pontino un poco más lateral de lo que emergió el abducens. Luego tenemos el nervio vestibulococlear. Recuerdo que ese octavo par craneal tenía 2 componentes, un componente vestibular cuyo origen real va a ser en el ganglio vestibular, también llamado ganglio de Scarpa.
Mientras que el nervio coclear, que es el encargado de la audición, este vestibular es encargado más que todo del equilibrio, tiene su origen real en el ganglio coclear, que es el ganglio de Corti, que son varios ganglios de Corti que hay. Vean que hay varias dilataciones. En cambio, el ganglio vestibular es uno solo. Al final, este nervio vestíbulo coclear viene buscando, vean cómo penetra en el tronco encefálico, buscando a núcleos que se encuentran allí, como son los núcleos cocleares, para el caso del nervio coclear, o el componente coclear, mejor dicho, y el componente vestibular busca los núcleos vestibulares. Entonces, pueden decirle que el origen real es de estos núcleos que están fuera del tronco, o pueden decirle que son los núcleos donde hacen relevo, pero realmente el que es real es más el que está afuera, porque es donde realmente se están originando esas fibras nerviosas. El hecho es que el origen aparente sí siempre va a ser el mismo, que es a nivel del surco bulbopontino o médulopontino. Es el más lateral que se origina de este surco. Luego pasamos a los nervios que tienen ya que ver con el bulbo raquídeo, cuyos orígenes reales están en el bulbo raquídeo. Empezamos con el noveno par craneal, que es el glosofaríngeo, que tiene tres núcleos sensitivos. Fíjense, uno es el propio núcleo espinal del trigémino, que ese se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Los otros dos están en el tracto solitario, uno en el tercio medio del tracto solitario y otro en la porción más rostral del tracto solitario. Estos recogerían entonces la sensibilidad que viene recogiendo el glosofaríngeo, como la sensibilidad de la faringe, del tercio posterior de la lengua y bueno, de las otras estructuras que están en el video de nervio glosofaríngeo. Entonces, estos son los orígenes, digamos, reales desde el punto de vista de los núcleos sensitivos, pero algunos le pueden decir que realmente el origen real es en estos dos ganglios, ¿ok? Porque es la primera sinapsis que hace la vía sensitiva. El núcleo motor, que es el que se encarga de llevar las funciones motoras de glosofaringea, están dadas por el núcleo ambiguo. ¿Okay? Vamos a ver que este núcleo ambiguo tiene unos componentes motores y unos sensitivos, por eso lo llaman ambiguo. Entonces, en este caso, le da la parte motriz a el glosofaríngeo. Aparte de ello, tiene un núcleo parasimpático, que es el núcleo salival inferior, que es el que le lleva las fibras sensitivas a la glándula parótida. ¿Okay? Entonces, el salival superior del facial es para la glándula submaxilar y sublingual, y el salival inferior es del glosofaríngeo y es nada más para la parótida. El origen aparente es a nivel de un surco que está detrás de la oliva, que es el surco retroolivar, aunque en algunos libros nieguen la existencia del surco retroolivar y digan que se origina en una zona por detrás de la oliva, pero que no es el surco retroolivar. Depende del libro que lean. Pero en el caso del Latarjet, que es el que uso más yo para neuroanatomía, si se pueden dar cuenta, hablan es del surco retroolivar para los siguientes tres pares craneales. Luego tenemos el vago. El vago igualmente tiene múltiples núcleos. Vamos a ver que su núcleo motor es en el núcleo ambiguo. ¿Okay? Ven que es el mismo núcleo motor que usó el glosofaríngeo. Tiene un núcleo sensitivo que se encuentra también en el núcleo espinal del trigémino y tiene tres núcleos parasimpáticos, porque el vago es un nervio que usa el parasimpático, es el nervio que más usa el parasimpático para distribuirse. ¿Cuáles son estos tres núcleos parasimpáticos? Vamos a ver dos encargados de la parte motora, que se consideran núcleos visceromotores, como es el núcleo dorsal del vago, y el núcleo ambiguo, de manera que el núcleo ambiguo tiene una parte motora parasimpática y tiene una parte motora, digamos, desde el punto de vista general. Y luego tenemos un núcleo viscerosensitivo que es el tracto solitario o el núcleo solitario que se encuentra dentro del tracto solitario. Entonces a la larga vean que va a tener 2 más 3, va a tener 5 núcleos el nervio vago. Su origen aparente por debajo del glosofaríngeo en el surco retroolivar. Luego tenemos el nervio accesorio, y acá sí vamos terminando, un décimo par craneal, también llamado nervio espinal. Este nervio accesorio, como tiene dos componentes, tiene un núcleo que se origina, que es el que forma la raíz craneal, que se origina en el bulbo raquídeo, que es en la parte más inferior del núcleo ambiguo. De manera que el núcleo ambiguo le sirve al noveno, al décimo y al undécimo. ¿Ok? Y luego tiene un componente espinal que viene de la médula espinal cervical. ¿Ok? Entonces, por eso es que al final vamos a ver que el origen aparente, son dos raíces. Una raíz craneal, que sale del surco retroolivar, y luego una raíz espinal, que viene de la médula espinal cervical, que se origina en el surco posterolateral de la médula cervical. Es el único de los pares craneales que tiene un origen aparente en la médula espinal cervical. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos, recuerden que, me olvidó comentarles, es un nervio totalmente motor. Mueve principalmente los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, aunque tiene un componente
que se une al vago y ayuda a inervar a la laringe y a la faringe a través del vago. Luego tenemos el último par craneal totalmente motor, que es el nervio hipogloso. Tiene un núcleo para el solo motor llamado núcleo del hipogloso. Es un núcleo que se encuentra en las profundidades del bulbo raquídeo. Su origen aparente es en el surco preolivar. Ya no es como los otros tres que eran retroolivares, sino que él es preolivar, por delante de la oliva. Esto fue entonces todo el resumen de origen real y aparente. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte al canal. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.